Bueno, lo que les quería mostrar hoy y empezar a introducir es un poco la metodología del esquema y el sistema de cuentas nacionales. Más que nada va a ser una clase conceptual, o sea, no vamos a ver mucho de ejercitación ni de aplicación, sino más que nada definir algunos conceptos. Lo que vamos a ver hoy está en la bibliografía, ¿sí? Capítulo 1, introducción, ¿sí? Del libro de Propato, que tiene, bueno, un nivel de detalle y de explicación que es bastante sencillo de entender y de leer. Entiendo que ya lo pudieron bajar. Tienen que leerlo, es como bastante importante que hagan la lectura del material. Y lo que vamos a ver hoy está en el capítulo 1 del libro de Propato y está en el capítulo 2, ¿sí? Del libro de Propato, que se llama Aplicaciones y criterios básicos de construcción del sistema de cuentas nacionales. Así que eso, imprímanse el libro y empiecen a laburar con resaltador, lápiz, anotación, porque es bastante. Y es bastante conceptual el conjunto de definiciones. Yo les paso un resumen, pero vayan al texto. ¿Sí? Hay un concepto que básicamente lo podemos ver un poco en este cuadro, que hace referencia a una situación de inicio y a una situación de cierre. ¿Sí? Nosotros la clase pasada hablamos bastante sobre el concepto de agregados económicos y lo que hace el sistema de cuentas nacionales es trabajar con agregados económicos para tratar de obtener determinados datos o ofrecer determinado conjunto de información que sirva para la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a tener una situación de inicio, que va a ser un dato, un input que nosotros vamos a tener para analizar. Va a transcurrir el tiempo, va a haber un conjunto de movimientos en la economía que nosotros estemos analizando y vamos a tener una situación de cierre. O sea, vamos a tener una foto de inicio y una foto de finalización. Esa foto de finalización y esa foto de inicio son datos que le sirven al gestor de la política pública para tomar determinado conjunto de decisiones. Nosotros la clase pasada hablamos de inflación, la clase pasada hablamos de ingreso, la clase pasada hablamos de la recolección de datos que llevaban adelante los institutos estadísticos nacionales, y destacábamos la importancia de la tecnología y la importancia de la conformación de equipos de trabajo para la recolección de esos datos, ¿no? Y hablábamos de un concepto que es bastante importante, que es el concepto de calidad de la información. Bueno, el sistema de cuentas nacionales parte de trabajar con esos agregados económicos, ¿no? Entonces nosotros acá vemos algunas palabras, como por ejemplo la palabra producción de bienes y servicios, generación y redistribución del ingreso, uso del ingreso, definiciones como capital, como acumulación financiera y demás. Esos datos, para poder conformar y ofrecernos un dato bueno, tienen que ser datos de calidad. Para que sean datos de calidad, como hablamos en la clase pasada, requieren de metodología y requieren de equipos de trabajo y de tecnología para poder tener. ¿Qué es lo que hace el esquema de cuentas nacionales? Bueno, el esquema de cuentas nacionales propone una metodología de trabajo para darle seguimiento a esos agregados económicos y poder ofrecer determinada cantidad de información. En este gráfico que ven acá, que es parte del libro que les pasé, lo que se ve es una riqueza nacional de apertura y una riqueza nacional de cierre. ¿Qué es la riqueza nacional de apertura? Bueno, es una foto de la situación del país en un determinado momento, y la riqueza nacional de cierre es la foto sobre la misma unidad geográfica, en este caso la Argentina, después de un periodo de tiempo transcurrido. Por lo general esto se hace de manera plurianual, o sea, del paso de un año al otro, ¿no? O se miran distintos años y se dice, bueno, la riqueza o el Producto Bruto Interno en un determinado año era tanto, al año siguiente era tanto. Bueno, en los últimos 3 años la economía creció, no creció, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que va a hacer el sistema de cuentas nacionales es nutrirse de agregados económicos, ¿sí?, para generar datos que permitan la intervención y la toma de decisiones por parte de los gestores de política pública, ¿no? Ese es el concepto. ¿Qué son el sistema de cuentas nacionales? Bueno, es una metodología de trabajo para la toma de decisiones, fundamentalmente, ¿no? Más allá de que el sistema de cuentas nacionales tenga algún tipo de utilidad en términos históricos, en términos estadísticos, o a alguno de nosotros nos interesará decir, bueno, yo me voy a dedicar a la historia económica, entonces me interesa saber cómo iba el país en la década del 40 o lo que sea. Como economistas, y digo como futuros gestores de política pública, lo que les interese, el sistema de cuentas nacionales es una herramienta para hacer política, y es una herramienta para cambiar la vida de la gente, y es una herramienta para tomar decisiones, y es una herramienta para discutir el precio del dólar, es una herramienta para discutir el destino de la economía, es una herramienta para discutir la relación con el resto del mundo, para pensar esquemas de alianza regional, como puede ser el Mercosur y demás, ¿sí? Entonces, es información estadística, histórica, lo que sea, pero básicamente es una herramienta política para poder discutir un montón de cosas. ¿Quiénes son los artífices más importantes de esta información? Bueno, por supuesto, la gente que está en el Ministerio de Economía, ¿no? La gente que trabaja en el Ministerio de Economía, ahí al lado de la Casa Rosada está el Ministerio de Economía, ahí están todos los tipos que se dedican a estudiar esto y a llevar adelante este tipo de cosas. También están los que trabajan con el sistema de cuentas nacionales a nivel provincial. Bueno, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía de las distintas provincias del país también trabajan con esta información. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. ¿Qué es lo que estamos planteando? Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. todos estos datos que están acá, ¿sí? Por ejemplo, generación y así, perdón. Ahí está. Generación y asignación y redistribución del ingreso. ¿Sí? Uso del ingreso. Esos datos, ¿sí?, salen del relevamiento. ¿Qué es el relevamiento? Bueno, esto que hablamos en la clase pasada. Por ejemplo, el censo. Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares. Por ejemplo, el seguimiento de precios del INDEC. Por ejemplo, el seguimiento de la actividad industrial que hacen los institutos de estadística. Todos estos datos que vemos acá son recolectados y puestos a disposición de un organismo, que es el Ministerio de Economía, que es el que termina informando este dato que es la riqueza nacional de cierre, ¿sí? Es el que termina dando el resultado final. ¿Cuál es la pregunta, por lo general, que está detrás de ese dato de la riqueza nacional de cierre? ¿Qué lo conocen ustedes, señor? ¿Cuál es la discusión de fondo sobre la riqueza nacional de cierre? ¿El PBI? Sí, y la pregunta, ¿cuál es? Si crece o no crece. Claro, si crece o cuánto estamos gastando del PBI. Sí, exactamente, si Sí, crece o no sí. crece, esa es un poco la base de esta discusión. La discusión sobre si crece o no crece, ¿qué consecuencias tiene? Concretas, ¿no? ¿Qué pasó la semana pasada? La semana pasada o esta. El viernes. Cuando, o sea, lo que informó el INDEC o lo del MSI. Exactamente. El viernes de la semana pasada, a Argentina le bajaron la calificación, ¿sí?, en un índice internacional medido por una empresa financiera muy importante, le bajaron la calificación Argentina tenía la calificación como país emergente, y producto del crecimiento de los últimos años y de la importancia del peso de la deuda externa, bueno, ahora tenemos una calificación más baja a nivel internacional. ¿Eso qué implica, por ejemplo? Que las tasas de interés a las cuales nos prestan dinero sean más altas, ¿sí? Porque tenemos una categorización de país de riesgo, ¿sí? Entonces, Como que confianza al país, ¿no, profe? ¿Puede ser?
Sí, en realidad es un poco confianza para algunos, ¿no? Confianza para los que, por ejemplo, se dedican a la parte financiera y tienen que discutir si te prestan plata o no te prestan plata. Probablemente para otros sectores sea un dato que no es tan relevante, como por ejemplo los que están pensando en invertir en vaca muerta. Ese petróleo está ahí, o los que están discutiendo temas vinculados a la minería, bueno, o el litio. Esos recursos naturales están ahí, esa gente probablemente va a invertir acá por más que tengamos la calificación más baja del mundo. Les es indistinto. Ahora, para aquellos que nos van a prestar plata o no nos van a prestar plata, es un dato importante. ¿Qué quiero decir con eso? Después lean la nota, búsquenlo, es interesante las notas que salieron sobre el tema, que ese dato que figura ahí, que es la riqueza nacional de cierre, ¿sí? Es importante. No es un dato solamente estadístico o histórico, define política pública e incluso define la relación nuestra con otros países. ¿Cuáles son algunos de los conceptos que nos interesan o que vamos a empezar a analizar en relación a las cuentas nacionales? Bueno, hay una primera definición que tiene que ver con conceptos vinculados al flujo y conceptos vinculados al stock. Esto es fácil pensarlo desde el punto de vista de una foto o una película, ¿no? Digo, el concepto de flujo hace relación o hace referencia al movimiento, ¿no? A las operaciones, al conjunto de transacciones que ocurren dentro de una unidad geográfica y al conjunto de transacciones que existen entre esa unidad geográfica y las unidades geográficas del resto del mundo. Por ejemplo, acá lo que define dice, bueno, los flujos son las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, los pagos a los factores de la producción, sueldos y salarios, y las transacciones financieras, depósitos, préstamos, títulos, realizados durante un periodo determinado de tiempo. ¿Qué fue lo que estudiamos nosotros, que venimos estudiando nosotros hace 2 meses? Esto, ¿sí? El esquema de la situación patrimonial de una empresa, compra y venta de bienes y servicios, pago de salarios, endeudamiento, toma de crédito, ¿sí? Después pasamos al análisis de los sectores financieros e institucionales y ahí decíamos, bueno, a ver, yo quiero comprar una casa, ¿cómo funciona eso? El esquema, ¿cómo es el financiamiento entre el Banco Central y los bancos privados? ¿Cómo funciona ese pasaje de dinero? Que hablamos del esquema, de la idea de creación de dinero entre mi banco como yo un comprador y el banco del vendedor. Bueno, todo eso que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Que le da movimiento. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos día 1 pasa esto, día 2 pasa esto, día 3 pasa esto, día 4 pasa esto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, eso todo flujo. Sí, profe. Flujo, intercambio, movimiento y demás. Las transacciones financieras, ¿sí? Deposito, pero después digo, che, hay una expectativa de devaluación, saco los depósitos, compro dólares, ¿sí? Deposito esos dólares o no los deposito, los bancos se quedan sin dólares, van al Banco Central, el Banco Central vende o no vende, sube la tasa de interés. Todo eso que nosotros vimos hasta ahora tiene que ver con movimiento, tiene que ver con flujo. Todo eso que ocurre, que nosotros lo vimos a un nivel micro y a un nivel muy conceptual para tratar de entenderlo, es lo que ocurre, si se quiere, en el medio de estas 2 fotos que estamos viendo acá, ¿no? Todo eso que estuvimos analizando es, bueno, che, partimos de una situación nacional de riqueza de apertura, día 1, pasó un año, día 365, durante esos 365, imagínense miles y miles de libros diarios y de operaciones de compra y venta de dólares y bla, 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 movimiento, movimiento, movimiento. Cuando vamos a sacar una foto, decimos, bueno, ¿cómo quedó esta situación? Bueno, riqueza nacional de cierre. ¿Se entiende? ¿Me siguen lo que estamos, la conceptualización? Si a uno no lo entiende, me avisa ahora. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos del concepto de stock, ¿sí? Lo que hacemos es un concepto más vinculado a las fotos. Que es, bueno, ¿cuáles son los saldos existentes en un determinado momento? ¿No? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está esta empresa? ¿Cómo está este sector? ¿Cómo están los trabajadores? ¿Sí? ¿Cómo está el sector financiero? ¿Cómo nos fue con las exportaciones? ¿Cómo nos fue con las importaciones? ¿Cómo está la deuda externa? ¿Sí? Digo, son todas preguntas que intentan contestar sobre un determinado corte, ¿sí? Y de un determinado momento. Por supuesto, son
dos esquemas que están completamente interrelacionados, ¿sí? Pero uno hace más referencia a lo que veníamos viendo de movimiento y el otro hace más referencia a una situación de cierre o a una situación de apertura, que es un poco lo que estamos planteando o intentando en este cuadro y en este dibujo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es conceptualizar, ¿sí?, todo ese conjunto y ese universo de movimiento que ya lo venimos conceptualizando desde el primer día de clase, conceptualizarlo, ponerle un nombre, bueno, esto se llama de esta manera, esto se llama de esta manera, esto se llama de esta manera, la interrelación entre estos sectores y estos conceptos es esta, ¿sí? Y el peso económico, o sea, el número que tiene asociado cada uno de los sectores es este, ¿sí? Supongamos la venta de bienes y servicios en Argentina en los últimos 2 años cayó. Bueno, perfecto. ¿La venta de qué sector? Bueno, del sector, no sé, de alimentos. O el sector de servicios de transporte de mercadería. ¿Cómo le fue al servicio vinculado al transporte de mercadería en los últimos 2 años? La rompieron. Todo. Mercado Libre, Rappi, Globo, todo ese sector de servicio creció enormemente. Entonces, para saber de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de ese tipo de preguntas, lo que se hace es conceptualizar, ¿sí? Que es lo que vamos a ir viendo esta clase. Pero la discusión que está de fondo es tratar de sacar 2 fotos para poder tomar determinadas decisiones. ¿Qué es lo que dice acá? En esto es una definición tomada del libro. Dice, la distinción realizada entre la situación de inicio y la situación de cierre es esencial para comprender la naturaleza del esquema global del sistema de cuentas nacionales, que partiendo de una situación de fondos o stock determinada, ¿sí?, activos, pasivos, patrimonio, valor neto, de todos los sectores de la economía, al inicio de un periodo que a nivel consolidado vamos a llamar riqueza nacional, llega a una nueva situación de fondos al cierre del ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende? Partiendo, como dice el texto, ¿no?, partiendo de una situación de stock determinada, llega a una nueva situación de fondos al cierre del ejercicio. Ello como consecuencia, ¿sí?, del conjunto de transacciones efectuadas durante un periodo, un año, sean ellas de naturaleza corriente, producción, ingresos, redistribución y uso del ingreso, o de acumulación, ¿sí?, que eso es una distinción. Por ejemplo, vinculadas a la formación de capital o al conjunto de transacciones financieras. O bien, o otro tipo de acumulaciones no debido a transacciones, como por ejemplo la destrucción de activos por catástrofes o la reevaluación de activos originados en el cambio de precio relativo. Concentrémonos, si quieren, en esta parte del texto, ¿no?, en esta primera definición, que es, bueno, el conjunto de transacciones la vamos a dividir en 2 grupos, ¿sí? Las corrientes, vinculados a lo que tiene que ver con la producción, los ingresos y la redistribución y el uso de esos ingresos, y la variable de acumulación vinculada a la formación de capital, la inversión, ¿sí? Entonces, en este párrafo, ¿sí?, que tiene como una densidad conceptual muy importante, está un poco sintetizado con una buena definición conceptual lo que yo vengo diciendo y lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Nos interesa la situación de la riqueza inicial de un país, nos interesa la situación de riqueza final y nos interesa lo que pasa en el medio. Lo que pasa en el medio lo dividimos en 2 partes. Hablamos de un conjunto de transacciones corrientes y hablamos de un conjunto de flujos de acumulación. Conceptualmente, la gráfica de este esquema es este cuadro que está acá. ¿Sí? Ese párrafo me pareció que está bueno porque es denso, ¿sí? Tiene mucho concepto, pero está sintetizado. Bueno, sigamos un poco más. ¿Me siguen? Sí, esto sería entonces comparar stock contra stock. El inicio, el stock del inicio contra el stock de la riqueza nacional al cierre, y bueno, y en el medio tenemos todo lo que pasó, o sea, cómo llegamos hasta ahí. ¿Está bien así, entendido? Está perfecto. Lo que nos interesa es entender por qué teníamos una situación al inicio y por qué teníamos una situación al cierre. La única forma de saberlo, ¿sí?, es analizar todo esto que está en el medio.
¿Qué pasó con estos sectores? ¿Qué pasó con la parte financiera? ¿Qué pasó con la acumulación de capital? ¿Qué pasó con el uso del ingreso? Y demás. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, hablamos de un concepto de redistribución del ingreso o hablamos de conceptos del uso del ingreso, ¿sí? ¿Qué preguntas se les vienen? ¿O qué ideas se les vienen? A los sueldos, cómo están distribuidos, perdón. Bien. ¿Cómo se gasta? Cuando hablamos del uso del ingreso, ¿de qué podemos llegar a estar hablando, Matías? Alimentos. Del ¿A dónde consumo. gasto? Del consumo. Consumo, ¿y qué otra alternativa tenemos? Ingresos. El ahorro. El ahorro, ¿sí? Tenemos eso que vimos la vez pasada, bueno, el uso del ingreso. ¿Qué hago con el ingreso? ¿Qué hace la economía? ¿Qué hacen los argentinos con su ingreso? Ponele. ¿Qué hacen los pampeanos con su ingreso? ¿Qué hacen los vecinos de Avellaneda con su ingreso? ¿Hacen lo mismo los vecinos de Avellaneda con su ingreso que lo que hacen los vecinos de San Isidro con su ingreso? Bueno, probablemente haya una diferencia, ¿no? Probablemente Hay una diferencia de distribución de ingresos ahí. hay una diferencia de distribución de ingresos y también hay una diferencia de lo que hacen con el ingreso que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, si lo destinan el 100% del ingreso al consumo o si tienen la posibilidad de ahorrar. Y después también, por ejemplo, cuando hablamos de la discusión de producción y bienes y servicios. ¿Sí? Ven ahí el primer punto de producción de bienes y servicios. ¿Qué permite o qué información te da saber si una determinada región del país o un determinado país se dedica a la producción de bienes o se dedica a la producción de servicios? Por ejemplo, si yo les digo Capital Federal, ¿sí? Y les digo la zona, por ejemplo, que va de camino a Rosario, ¿sí? Bueno, la zona que va de lo que es camino a Rosario, la zona de Luján, todo eso es una zona de producción de bienes. ¿Sí? Ahí están las automotrices, ahí está la producción, todo lo que es PepsiCo, producción de alimentos, Coca, bueno, FEMSA, todas esas empresas que se tienen que vincular a la producción de bienes. Y si uno bien dice, bueno, en capital, para la zona de capital, bueno, claramente es una zona de producción de servicios. ¿Sí? Están los bancos, están en agencias de publicidad, los canales de tele, los servicios, bueno, todo lo que es la logística que coordina la distribución de paquetería, bueno, un montón de cuestiones vinculadas a la producción de servicios, ¿no? Entonces, esa pregunta, el que está ahí vinculado, es decir, producción de bienes y servicios, y si contesta y ayuda a orientar mucho sobre las características económicas de una región, de una ciudad o de un país. ¿Sí? Nuestro país, por ejemplo, es un país que tiene una fuerte impronta de producción de bienes. ¿Sí? Uruguay, por ejemplo, es un país que tiene un fuerte desarrollo del sector financiero bancario. Entonces, bueno, ahí puedo decir, bueno, es un país que es mixto, ¿no? También tiene una fuerte producción de servicios. ¿Sí? Entonces, estas preguntas que vamos viendo acá, digo, bueno, ¿a dónde se destina el ingreso y demás? Digo, permiten ahondar e investigar sobre un montón de cuestiones que como economistas nos interesan un montón. Después, por supuesto, a eso le vamos a asociar un número, ¿no? Un valor, 1000 millones, lo que sea. ¿Sí? Va a tener asociado un número. Sigamos un poco más. Acá está la explicación, ¿no? Un poco de lo que veíamos antes, ¿no? Vamos a partir y vamos a hablar del punto 1, que figura ahí abajo, riqueza nacional. Dice, representa el estado de los activos, de los pasivos y el patrimonio al inicio de un periodo para la economía consolidada, ¿sí? Y de cada uno de los sectores institucionales que la integran. Cuando decimos cada uno de los sectores institucionales que la integran, queremos decir que va a estar todo ahí adentro, ¿sí? No hay nada que se nos escape. Va a estar desde el tipo que tiene un kiosco y que produce a nivel monofamiliar hasta el que tiene la empresa más grande de la zona automotriz,
van a estar los bancos, va a estar el Estado nacional, provincial, municipal, ¿sí? Vamos a analizar todos los sectores que están en la unidad territorial argentina y vamos a analizar los pasivos, los activos y demás. Riqueza nacional de cierre, bueno, vamos acá al punto 2. Es lo mismo, pero transcurrido un periodo de tiempo. Como les decía, bueno, la parte de cuentas corrientes es la parte que tenemos arriba, ¿sí? Del gráfico, donde decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar? Bueno, vamos a analizar transacciones, ¿sí? Producción, distribución, redistribución y uso del ingreso. En la parte que tenemos más abajo tenemos 4 puntos, cuatro grandes agrupamientos conceptuales vinculados a las cuentas corrientes, ¿no? Arrancamos por el 4, que dice, bueno, producción de bienes y servicios. Registra las actividades de los sectores institucionales, ¿sí? Y de los sectores productivos en función de la producción de bienes y servicios. Y lo que busca es un dato a nivel agregado para toda la economía, ¿sí? Del resultado de ese sector de producción de bienes y servicios, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a mirar ahí? Vamos a mirar establecimientos, ¿sí? Vamos a recolectar información sobre establecimientos. Todos, los que producen bienes y los que producen servicios. Nos interesa saber la situación de las automotrices que están en la zona camino a Rosario, ¿sí? Y nos interesa saber la situación de los bancos que están en el microcentro de Capital Federal. Eso es lo que queremos decir acá, ¿sí? Y no es que nos interesa saber, sino que vamos a tener el dato de cómo le fue a la empresa que estaba, la automotriz Camino Rosario, y vamos a tener el dato de cómo le fue al banco que está en Florida y Corrientes, ¿sí? Vamos a conocer y vamos a consolidar un número asociado a todos esos establecimientos educativos de todo el país. Y cuando hablamos de nivel agregado, hablamos de lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que hablábamos en la clase pasada. Es la sumatoria de un montón de datos que nos da un valor, ¿sí? Que en este caso está vinculado al cálculo del producto, de lo que se produce en una economía determinada. El punto 5 está vinculado a la generación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Dice, bueno, registra los ingresos y egresos corrientes por rentas, transferencias entre los distintos sectores institucionales, lo que nos permite conocer a nivel agregado la situación de la renta o del ingreso bruto interno, el ingreso nacional, y la parte que se va a destinar a consumo y la parte que se va a destinar a ahorro. ¿Sí? Tenemos una diferenciación ahí conceptual, que entiendo que la habrán visto, que está vinculado a la diferenciación entre el concepto de renta y el concepto de ingreso. ¿Sí? Eso lo pueden leer, son conceptos distintos, ¿sí? El ingreso está más vinculado a la retribución por el desarrollo de una actividad y la renta está más vinculado al ingreso por la posesión de determinado bien o determinado activo, ¿sí? ¿Quién tiene un ingreso por renta? Ejemplo más básico. El que tiene propiedades. Exacto, ¿qué cobra? Y cobrar alquiler, digamos. Cobra el alquiler. Por la Bien, renta. perfecto, Matías. Y si el tipo en vez de tener una propiedad tiene una tierra, Y también arrenda. O sea, arrenda la tierra para que la cultive otro. Y, perfecto. ¿Qué es eso? Un alquiler. ¿Sí? claro, también. El concepto básico, el concepto así bien bajado a tierra. ¿Sí? ¿De quién hablamos cuando hablamos del ingreso de la renta? Hablamos de esa gente, hablamos de eso, ¿sí? Hablamos de, o tengo un departamento y lo pongo en alquiler, o tengo miles de hectáreas en la pampa y también las alquilo y obtengo una determinada ganancia por eso. ¿Mm? Profe, ¿los que alquilan maquinarias también estarían incluidos? Los que alquilan maquinarias. Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que si esa persona también le pone, digo, y participa, digo, de la reparación de la maquinaria, y te la lleva y te la trae, bueno, es algo más parecido como a la producción, ¿no? La renta está más vinculada más a la asociación de un ingreso que no requiere necesariamente como un trabajo o un mantenimiento productivo.
Pero ok. más que nada lo vamos a pensar en ese esquema. Decir, bueno, ¿de dónde proviene todo el ingreso de la economía? Bueno, proviene de la retribución que vos podés obtener por tus salarios, o puede Sería provenir, como ganar dinero sin trabajar, ¿no, profe? y de alguna manera es un poco ese el planteo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a estudiar o qué nos interesa de cuando discutimos ese punto y conceptualmente vayamos a investigar qué está pasando en este punto 5 que figura acá? Generación y asignación de distribución del ingreso. Bueno, ¿quiénes son los que generan el ingreso? ¿Cómo lo generan? Che, el ingreso se genera porque hay mucha gente cobrando sueldo, ¿sí? O el ingreso se genera porque hay mucha gente cobrando renta. ¿Qué es más significativo? ¿El dinero que entra por trabajar y por producir, o el dinero que entra por alquilar tierra, por ejemplo? ¿Sí? Son datos que nos van a aportar información para sacar un dato sobre cómo viene este sector que está acá, o este análisis que está acá, que sería el análisis sobre la generación, la asignación y la redistribución de los ingresos. La segunda, o sea, el otro dato que nos va a interesar, que está más vinculado a una situación más vinculada sobre la situación social, por ejemplo, o sobre la situación también del ingreso de esas personas o demás, es el punto 6 sobre el uso del ingreso, que es lo que decíamos recién. ¿Qué es lo que vamos a investigar o lo que vamos a averiguar cuando hablemos sobre el uso del ingreso? Bueno, sobre el ingreso que tiene cada sector, qué destino le da a ese ingreso. ¿Sí? El otro nos preguntábamos de dónde proviene, y acá nos preguntamos más hacia dónde va. ¿Sí? En uno investigamos desde dónde se genera el ingreso, y acá nos preguntamos e investigamos hacia dónde va ese ingreso. ¿Sí? Entonces acá las preguntas van a estar vinculadas, por ejemplo, al consumo. ¿Sí? La encuesta nacional de consumo, que lo que pregunta es, bueno, ¿en qué se gasta? ¿Sí? Se gasta en alimentos, se gasta en servicios, se gasta en el pago de alquiler, se gasta en transporte, se gasta en recreación, se gasta, no sé, en ayudar a un familiar, o se ahorra. ¿Sí? Eso es lo que va a estar, y la discusión que está en ese punto 6 sobre la investigación sobre el uso del ingreso. ¿Me siguen? En uno teníamos la generación, de dónde sale, y en este es más la pregunta hacia dónde ¿A va. dónde va? Lo que, por ejemplo, hay una encuesta, ¿sí? que se hace en Argentina, que es una encuesta de consumo, ¿sí? Que es una encuesta que te preguntan no tanto sobre cuál es el origen del dinero que vos tenés, ¿sí? Sino esa encuesta te pregunta más sobre en qué consumís, en qué gastás. ¿Sí? Entonces te dice, bueno, a ver, ¿cuánto más o menos usted estima que gasta en alimentos? Tanto. Esos alimentos que usted compra, ¿los compra en un comercio de cercanía o los compra en un supermercado? La compra de esos alimentos. A ver, ¿cuánto compra más o menos de bebida? ¿Cuánto compra más o menos de comida elaborada? ¿Cuánto compra de verdura? ¿Cuánto compra de carne? ¿Sí? Entonces, la familia que es encuestada va contestando. ¿Sí? ¿Cuánto compra de alimentos para los niños? Entonces, a partir de que esa persona va contestando, dice, por ejemplo, ¿usted paga cable? No. ¿Usted tiene un servicio de streaming, por ejemplo? No. ¿Usted paga un gimnasio? Sí. Bueno, entonces, a partir de preguntarle a la persona sobre todos los consumos que tiene, yo puedo tener una idea, por ejemplo, sobre el nivel económico y social de esa persona. ¿Sí? ¿Cuánto gasta en nafta usted por mes? ¿Sí? ¿Cada cuántos años cambia el auto? ¿Sí? Todas esas preguntas son preguntas vinculadas a una encuesta de consumo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta de consumo y una encuesta de ingreso? ¿Alguien sabe esa discusión? ¿Cómo Chicos, podrías preguntar de vuelta?
Creo que aplicando a la lógica, la de consumo sería en qué gastas la plata y la de ingreso, cómo generás, ¿no? O ¿Cómo sea, lo de qué generas? trabajás, si sos trabajador informal o no. Creo que Bien. sería eso. Si yo quiero saber la riqueza, muy bien Patricia, digo, si yo quiero saber la riqueza de una familia y la situación patrimonial de una familia, ¿sí? Y le hago una encuesta de consumo, ¿no? Vamos de vuelta al punto 6 que estamos viendo en la física. Le hago una pregunta sobre qué haces con el ingreso que tenés, ¿sí? ¿En qué lo gastás? ¿En qué lo consumís? Y le hago una encuesta de consumo. Y a esa misma familia le hago una encuesta de ingreso. ¿Por qué puede ser que una me dé más información sobre si esa persona es de clase baja, media o alta que la otra? ¿Qué es lo que me permite una u otra encuesta? Profe, por ejemplo, en consumo, El consumo. si paga un alquiler, ya nos damos cuenta que no es propietario del terreno donde vive, por ejemplo. Ahí tenía, por ejemplo, la riqueza sería menos que la, o sea, como es a nivel acumulativo, menos de la que una familia que tiene la posibilidad de tener una casa propia. Después va a depender de los servicios que usa también. Bien. Lo que tiene Y en relación un poco a lo que dice Matías, es lo que tiene la información. ¿Se acuerda que la clase pasada hablábamos de que si disminuía el ingreso, disminuía el consumo? Y que esa relación entre ingreso y consumo no era tan así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona a la que yo estoy encuestando sobre si le pregunto sobre su ingreso puede, por un lado, vedarme o plantearme que tiene un ingreso determinado y en realidad tiene una riqueza mayor al ingreso que tiene. ¿Sí? Porque tiene, no sé, herencia, por ejemplo, porque tiene renta. No, yo tengo un sueldo de tanto. Bueno, sí, pero tenés renta que te viene, por ejemplo, del alquiler, o tenés una herencia, o formás parte de una familia de dinero. En cambio, si yo te pregunto sobre lo que vos consumís, tal vez tengo más posibilidades de acercarme a conocer tu situación real. Che, mira, este tipo gasta tanta cantidad de nafta, tiene Netflix, tiene una determinada cantidad de consumo en el supermercado, además paga, no sé, el mejor gimnasio de acá, además paga colegio privado de sus hijos, además tiene, no tiene un vehículo, sino que tiene dos. ¿Sí? Capaz que el tipo me dice, no, mira, yo gano 50.000 pesos por mes.